Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Penal Parte General, que es Teoría del Delito. Ya nos encontramos en la segunda sesión. Este diplomado, estimados doctores, viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 370 horas académicas. Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy es el tema sobre la acción y omisión en la teoría del delito. Mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Nuestro ponente es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden realizarlo en el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión, dado que el diplomado se va a desarrollar en 15 sesiones en vivo y tenemos diferentes temas que se van a abordar. Estimado doctor Sergio, con ello le doy el pase para dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches con cada uno de los participantes. Bienvenidos todos ustedes a esta sesión de clase el día de hoy. Vamos a hablar cuestiones importantes, básicamente sobre lo que viene a ser la parte general del derecho penal, es decir, vamos a hablar sobre la teoría del delito. Ya ese es el eje que nos convoca, ese es el tema que nos toca hablar en esta oportunidad y que anda a dar nuestras personas para que podamos desarrollar pues precisamente esta sesión de clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que sí les voy a pedir a ustedes es participación. La idea siempre de estos diplomados, si bien es cierto, nosotros vamos a ver el contexto teórico, que es importante, pero resulta siendo vital la participación de ustedes, como ya cerca de 100 personas que están aquí en la sala Zoom. Esto es un número bastante considerable, 100 personas que se encuentran en la sala Zoom dispuesto a aprender sobre estas cuestiones de la parte general del derecho. A mí me convoca hablar en esta noche sobre el primer elemento de la teoría del delito. Ojo, estoy hablando el primer elemento de la teoría del delito que hace referencia técnicamente a lo que viene a ser, pues, primero el enfoque de la conducta. Yo siempre cuando empiezo a hablar el derecho parte general, hay que clasificarlo. Hay que clasificar el contexto del derecho parte general, en primer lugar, de la esencia de la existencia de teorías. Existe una gran diversidad de teorías que nosotros debemos entender. Por ejemplo, tenemos la teoría de la pena, tenemos la teoría del dominio del hecho, la teoría de infracción del deber, ¿no? Y por supuesto que sí, también hablamos de la teoría del delito, es decir, tenemos una gran infinidad de cuestiones teóricas establecidas en el derecho, ¿no? Parte general. O sea, ojo, vamos, ¿ah? Tenemos, es decir, bastante vertientes en todo caso, pero desde el contexto del derecho parte general, ¿ya? Parte general. Incluso en el marco procesal también, doctores, tenemos una teoría como en los últimos tiempos ya tiene bastante relieve, estamos hablando de la teoría del caso. La teoría del caso es propia de lo que es un contexto procesal, pero fíjense ustedes la importancia teórica también que se le da a la teoría del caso. Luego tengo la teoría de infracción del deber en el caso de los delitos funcionales, la teoría del dominio del hecho o teoría de propia mano, por ejemplo, y así voy evidenciando muchas cuestiones de carácter teórica que yo tengo que analizar. Pero la madre de todas estas teorías que les acabo de mencionar, qué duda cabe que viene a ser la teoría del delito. La teoría del delito no se aprende en la práctica.
A muchas personas, y yo con cierta incredulidad, por supuesto que sí, los escucho decir que el derecho lo vamos a aprender en la práctica. Y eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a la práctica con cuestiones teóricas establecidas, con conocimientos teóricos propios del aprendizaje de pregrado. Entonces, si en pregrado yo no he aprendido parte general, ¿cómo me atrevo a decir que ya en un contexto de la práctica lo voy a dominar? No, en la práctica aprendemos cuestiones procesales, eso es diferente. Las cuestiones teóricas que abrazan la parte general, eso viene del cimiento de base, es decir, de pregrado. Ahora, nosotros en el diplomado, pero hay que ser sinceros también, lamentablemente a veces no todas las universidades tienen a los docentes en un estándar de conocimiento como debería ser. Entonces el estudiante poco o nada ha aprendido cuestiones de parte general, pero existen instituciones como ANTAP en la cual se refuerza este contexto del derecho penal parte general. Y vamos a hablar de ello, del contexto del derecho parte general, ¿ya? Existen varias vertientes. En primer lugar, vamos a ir definiendo un poco qué vendrá a ser una teoría. ¿Qué es una teoría? A ver, lo voy a ir preguntando, doctores, a cada uno de ustedes, estimados participantes, ¿qué viene a ser una teoría? ¿O qué se te viene a la mente cuando hablamos de teoría? Mira, la teoría, nota, tomemos nota en esta clase, la teoría, doctores, es un instrumento conceptual que permite aclarar cuestiones referentes a determinadas circunstancias que cotidianamente se dan, para que estas circunstancias que diariamente se suscitan podrían ser denunciadas. De hecho, varias personas denuncian circunstancias, pero lo que hay que entender es si realmente estos sucesos o acontecimientos que se han dado tienen o no tienen alguna relevancia de carácter penal. Es ahí el gran tema, estimados participantes, porque finalmente el papelito aguanta todo. Las personas denuncian muchas veces por denunciar. Denuncian porque el alcalde es un creído, porque el alcalde no les ha saludado, porque les parece que el alcalde es un petulante. Entonces denuncian al alcalde porque consideran de que no es bueno porque precisamente no les devolvió el saludo. O porque tal vez en campaña política les dijo, bueno, cuando llegamos al poder te vamos a brindar algún tipo de ayuda y ahora que ya se encuentran en el cargo, quien en su momento apoyó en la campaña política, no tiene el cargo que corresponde porque tal vez no cumpla con los requisitos, entonces exige al actual alcalde o al alcalde que le pongo, le busco un puesto y el alcalde le dice, no lo puedo hacer. Entonces lo denuncia. Mire, existen una serie de acontecimientos o de sucesos que se denuncian, pero que no necesariamente, doctores, tienen relevancia de carácter penal. Entonces, por eso es que ingresan ahí algunas cuestiones teóricas para que precisamente se pueda definir ello. Existen múltiples teorías, ya hemos mencionado. Ahora, nosotros como hombres de derecho, lo que hay que analizar es si esos acontecimientos, si esas denuncias que se presentan, tienen o no tienen relevancia de carácter penal. Eso nos importa a nosotros, eso finalmente es lo que nos interesa. Es decir, de las denuncias que presentan a través de mesa de parte, de manera presencial o de manera virtual, lo que nos interesa saber es cuándo esas denuncias tienen o no tienen relevancia de carácter penal. En suma, cuándo estas denuncias que se presentan podrían ser consideradas delito. Ahí la primera pregunta de la noche y ustedes tienen el chat, estimado participante, para responder la pregunta que estoy formulando. Ustedes tienen el chat y la pregunta que estoy formulando es, ¿cuándo hablamos que un hecho, que un suceso constituye delito? A ver, esa es la pregunta que le lanzo, doctores, y lógicamente espero su respuesta. Tienen el chat y para todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales de la institución ANDA, mi pregunta es, ¿cuándo un hecho constituye delito? Los leo, doctores. Vamos, los leo. ¿Ya? Muy bien.
Muy bien, Pedro Martínez me dice antijurídico, ya, pero ya lo antijurídico solamente al evidenciar que un hecho es antijurídico yo considero que es delito. Ya, por ahí alguien me dice cuando se quebranta la ley, entiendo, hay un quebrantamiento de ley, pero ¿cuándo consideramos que un hecho es delito? Porque un quebrantamiento de la ley podría tener desde una responsabilidad de carácter administrativa, de carácter civil y luego de carácter penal, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho penal es última ratio, última instancia, ¿no? Samuel me dice, cuando la acción o omisión está tipificada en el Código Penal como delito, vamos bien, Pedro. Pedro, excelente, Larry, muy bien, Jaime, excelente con su participación, muy bien, Leslie. Mira, este es algo importante que hay que tener en cuenta, saben ustedes, porque las personas denuncian, hoy en día se habla mucho de la sensibilidad de la población, pero y incluso del clamor popular de la prensa para sobrecriminalizar muchos acontecimientos que no necesariamente constituyen delito. O sea, hay un suceso, un acontecimiento y dice, bueno, hay que imputar cuestiones de responsabilidad. Señor, por favor, si estos acontecimientos que se han suscitado, si estas situaciones que se han visto realmente tienen o no tienen un relieve de carácter penal, eso se determina a nivel de un proceso de una investigación. Por eso es que nadie puede ser someramente bastante negligente en adelantar, por ejemplo, un juicio de opinión. O sea, podemos opinar, pero siendo abogados hay que ser muy respetuosos del debido proceso, nosotros no podríamos adelantar juicios de valoración todavía, y mucho menos siendo personas que son jueces o fiscales. Ya, eso tiene que quedar claro. Cuando hablamos de delito, la parte del derecho, parte general, nos empieza a dividir en vertientes bipartitas, tripartitas o pentapartitas. Entonces se establece que bajo el cumplimiento de los elementos de los bipartitas, un hecho puede constituir delito. En el caso de la corriente de los tripartitas, un acontecimiento puede constituir delito. Y desde luego que sí, en el contexto de quienes son pentapartitas, un hecho también podría constituir delito. Pero, profesor, me confunde usted bipartita, tripartita, pentapartita. Lo que pasa es que cada una de esas vertientes analizan los elementos de la teoría del delito. Lo que yo siempre me quedo es con un contexto pentapartita. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a evidenciar, voy a analizar un hecho, voy a investigar un hecho, dentro del desarrollo del contexto de investigación, hay que determinar si se cumplen los cinco elementos en la teoría del delito. Los cinco son bajo el contexto pentapartita, doctores, estoy hablando de los pentapartitas, cinco vienen a ser los elementos en la teoría del delito. No te olvides. Como ya señalo que son cinco de los elementos de la teoría del delito, quienes son en este caso, doctores, pentapartita, ahora mi pregunta es, señale usted cuáles son estos cinco elementos. Ahí pregunta a la clase, vamos, ya son más de 100 participantes que están en la clase Zoom. Doctores, ¿cuáles vienen a ser los cinco elementos de la teoría del delito? Muy bien, Carla, muy bien, Samuel, claro, porque esto ya este es el ABC del derecho, pues. Esto ya lo debemos conocer, pero si no lo conocemos, lo vamos a aprender en esta clase. Mira, el primer elemento de la teoría del delito, que es lo que precisamente me convoca a hablar en esta clase, es la conducta. No te olvides, no es la acción. Yo sé que algunos me discuten y me debaten, me dice profesor, pero yo entiendo que el primer elemento de la teoría del delito viene a ser, doctores, la acción. Mi profesor en pregrado me ha enseñado que el primer elemento de la teoría del delito es la acción. ¿Me explica usted cómo es que el primer elemento es la conducta? Para empezar, tranquilo, tranquilo. Mire, lo que pasa es que si tú vienes de la vertiente, lógicamente, tripartita, los tripartitas establecían que el primer elemento de la teoría del delito era la acción y no la conducta. Por eso es que los tripartitas luego añaden
las causas de inexistencia de acción. Y ahí establecen la famosa FEA que en su momento dijo Romy Chan, es decir, la fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia y los actos reflejos. Y toda esa vertiente que yo te señalo abraza lógicamente el contexto, fíjense ustedes, tripartita. Pero hoy hemos visto, y por eso es que luego salieron los pentapartitas quienes dijeron no solamente se reprime, señor, la acción, sino también la omisión. Entonces, el primer elemento, doctores, subrayemos, anotemos, etcétera, siempre, pero siempre va a ser la conducta, no la acción. Si hoy en día dice la acción, te jalo, cero en tu examen. El primer elemento de la teoría del delito, abrazando el contexto, lógicamente, doctores, pentapartita siempre, pero siempre vendrá a ser, doctores, la conducta. Ese es el primer elemento de la teoría del delito. El segundo elemento de la teoría del delito, esa conducta que yo te hago mentir, es una conducta que donde debe estar encuadrada, doctores, para que nosotros digamos, fíjense ustedes, ¿ya? Realmente este acontecimiento parece que tiene relevancia de carácter penal. A ver, doctores, para yo establecer ello, ese primer elemento, es decir, el marco de la conducta como tal, ¿dónde tiene que estar subsumido, doctores? Pregunta a la clase. Vamos, pregunta sencilla para que yo empiece a hablar, ¿ya? Si alguna conducta que se haya dado por acción o que se haya dado por omisión, tal vez tenga una relevancia de carácter penal, ¿dónde yo tengo que encontrar esa conducta reprimida? Muy bien, Farney, muy bien, Jaime, muy bien. Sobre todo Farley, ¿no? Celis, excelente. Pues tiene que estar en el código, pues en el código penal, ahí tiene que estar. Todo hecho, todo hecho, todo suceso, todo acontecimiento, para que yo empiece a investigar y determine si tiene o no tiene relevancia de carácter penal, primero tiene que estar regulado en el ordenamiento jurídico. Y ahí yo podría decir que ese hecho es típico. Ingresa ahí el segundo elemento de la teoría del delito que viene a ser la tipicidad. Y la tipicidad, el entendimiento de la tipicidad es muy sencillo, porque para que yo entienda el contexto de tipicidad, no es otra cosa que un acontecimiento, un suceso, una, unos hechos establecidos en la denuncia tienen que estar en el código. Entonces, yo digo que esa conducta que se haya dado por acción o omisión va a ser típica, doctores. A eso hago referencia. Esa conducta será típica si se encuentra regulado o subsumido dentro de lo que viene a ser el Código Penal. ¿Y qué sucede si la conducta denunciada no se encuentra regulado en la ley? ¿La conducta será típico o atípico, doctores? ¿Cómo será la conducta no regulada en el ordenamiento jurídico? ¿Seguimos hablando de tipicidad o estamos hablando acá de atipicidad? Es atípico, pues, entonces algo que me interesa a mí siempre es establecer las cuestiones de tipicidad. Ahora, las cuestiones de tipicidad, doctores, pues tienen una gran variabilidad, una gran transformación a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si yo voy a analizar el contexto de la tipicidad, siempre, pero siempre la tipicidad abraza un principio tan importante como viene a ser la legalidad. La tipicidad, estimados participantes, abraza siempre el contexto de la legalidad. Uno de los principios y tal vez el principio más importante que rige lógicamente nuestro ordenamiento jurídico, abrazando el contexto de la legalidad. ¿Y qué me dice la legalidad? Que ninguna persona, ningún ciudadano debe ser sentenciado por un hecho no regulado en la norma. Y si lo vamos a procesar y posteriormente tal vez se le sentencie, pero eso ya es responsabilidad lógicamente del juez,
La norma que se le aplique a la persona que posiblemente haya cometido el hecho delictuoso tiene que estar regulado dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la ley, ¿no? La ley vigente al momento de los hechos. Por eso es que el contexto de tipicidad siempre abraza, doctores, el principio de la legalidad. No puedo estudiar tipicidad si no estudio a la vez el contexto de la legalidad. Y por eso ahí cuando el hombre de derecho da una opinión, la opinión siempre debe ser jurídica, no de pareceres, no de opiniones, sino cuestiones netamente reguladas en el ordenamiento jurídico. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿ok? Muy bien. Entonces yo tengo conducta, tengo tipicidad, pregunta. ¿Y el tercer elemento cuál es? O sea, ustedes me han dicho muy bien, doctores, ¿ya? Me han dicho conducta, me han dicho tipicidad, y ahora, señor, dígame el tercer elemento. Para quienes están conectando, estamos analizando la vertiente pentapartita. ¿Qué te dice, estimado amigo, el tercer elemento de la teoría del delito? El tercer elemento de la teoría del delito, ¿cuál viene a ser? Muy bien, Leslie, muy buen Wilson, muy bien, Larry, muy bien, Vladimir, muy bien, Juan, excelente, muy bien, Carla. Siempre, pero siempre el tercer elemento, no te olvides, el tercer elemento de la teoría del delito siempre será la antijuricidad. Y la antijuricidad, doctores, no viene a ser otra cosa que el conocimiento del injusto penal. Es decir, yo tendría que saber que robar es malo, que hurtar es malo, violar, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, que todas esas conductas, ¿no? El incumplimiento de una demanda de alimentos, que se dan los factores, lógicamente, de la omisión, pero yo tengo que conocer que todos esos acontecimientos que acabo, lógicamente, de señalar, vienen a ser contrario a norma. El establecer que es contrario a norma abraza los estándares de la antijuricidad, señor. Pero la antijuricidad no se analiza por sí sola, ¿no? Cuando ya luego ustedes en la siguiente, yo tengo con ustedes, si mal no me equivoco, como tres clases aparte de esa. No sé si vamos a tocar los otros elementos, ya en estos días lo voy a revisar. Pero lo que quiero decirles es, por ejemplo, que la antijuricidad nunca se analiza por sí solo. Si me vas a analizar la antijuricidad, jamás me vas a analizar por sí solo, porque la antijuricidad se analiza a través de ciertas circunstancias para que den cierta permisión o aceptación a algún acontecimiento. Por ejemplo, te voy a dar un caso práctico rápidamente. Miren, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? Nuestra clase termina al promedio a las 10 aproximadamente. ¿No? Y recién son las 9:06. No, no, hemos empezado 8:30, ¿no? O sea, terminamos cerca de las 11, creo que vamos a terminar. Ya, miren, pero el punto es, ¿qué pasaría si al terminar las 11 de la noche ustedes deciden irse al parque? Entonces dicen, vamos a aparcar al parque, a sacar a nuestra mascota, voy a sacar a mi pitbull para que se desestrese un poco. Toda la mañana estuvo en el departamento y ahora necesito que salga. Entonces sales y aparece, y tú, como estamos acá hablando de Lima, un lugar donde existe bastante inseguridad, entonces sacas a pasear a tu perrito con el arma. No, obviamente en el arma no lo sacas, porque ahí tienes el arma, y de repente aparece una moto lineal. Como vivimos en un contexto de inseguridad, aparece una moto lineal y desciende un sujeto con un arma y te encañona, te apunta, no con el ánimo de robar, sino con el ánimo de asesinarte y quitarte la vida. Saca el arma y te apunta este señor. Entonces, lógicamente, tú, para defender tu bien jurídico tutelado vida, tú sacas el arma primero y tú, pum, 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 o no tres, un solo disparo y acabas con la vida de este señor que venía pues con su moto lineal, descendió con la intención de matarte. La pregunta, doctor, es ahí, a ti, a tu persona, ¿se te va a sentenciar? Procesar posiblemente, porque uno procesa porque tenemos ciertas dudas de qué es lo que habría pasado. Pero así como yo les explico, ¿ya? Estos acontecimientos, ¿en qué devienen, estimados participantes?
devienen en... No, no, no es, o sea, es un contexto antijurídico, pero dentro de la antijuricidad, ¿cómo se llama esta figura a través del cual uno se defiende y lógicamente lesiona el otro bien jurídico tutelado, pero para cautelar mi propio bien jurídico tutelado? ¿Cómo se llama? La legítima, ¿cómo se llama, doctores? La legítima defensa, pues así se conoce como la legítima defensa, o sea, la persona actuó en el imperio de la legítima defensa. Y ahora la pregunta es, ¿y qué es la legítima defensa? ¿Qué es la legítima? Muy bien, Larry, excelente. Muy bien. No se olviden ustedes, la legítima defensa no es otra cosa que una causa de justificación. Subráyalo, toma nota, ¿ya? Para tu evaluación, para tu examen, etcétera. La legítima defensa no es otra cosa que una causa de justificación. Por eso es que el contexto de la antijuricidad, doctores, jamás se analiza por sí solo. El contexto de la antijuricidad siempre se va a analizar a través de causas de justificación. Y las causas de justificación, pues lo que van a hacer es que a pesar que se lesione un bien jurídico tutelado, a pesar que esto suceda, a la persona que actuó bajo el imperio de una justificación se le exime de responsabilidad penal, se le exime de responsabilidad penal, no se le atenúan. Las causas de justificación, doctores, no son atenuantes. Las causas de justificación son eximentes de responsabilidad penal. Y claro, la más popular de todos ustedes es lógicamente la legítima defensa, pero no es la única, pues doctores, tenemos el estado de necesidad justificante, actuar en cumplimiento de un derecho, de un deber, por ejemplo. Entonces ustedes podrán advertir que tenemos una gran variabilidad de causas de justificación, ¿ya? Muy bien. Después, mira, fíjense ustedes acá que estamos repasando juntamente con ustedes, doctores. Hasta aquí he tenido la conducta. Hemos dicho que la conducta se subsume, entonces hablamos del contexto de la tipicidad. Luego hemos abrazado el contexto de la anticuricidad y ahora pasemos al cuarto elemento. Pregunta a la clase, ¿cuál viene a ser el cuarto elemento de la teoría del delito, doctores? Cuarto elemento de la teoría del delito. Vamos. Vamos, no se duerman. ¿Cuál es el cuarto elemento de la teoría del delito? Porque ya tenemos conducta típica antijurídica y la culpabilidad. No te apresures, todavía no llegamos al contexto de la punibilidad, señor. Hablemos de la culpabilidad. La culpabilidad es el cuarto elemento de la teoría del delito, que un acontecimiento, un suceso, una acción tiene que ser culpable. El reproche de tu conducta no es otra cosa que el señalamiento de la culpabilidad. Pero fíjense ustedes, así como en el caso de la antijuricidad, que no se estudia por sí solo, porque la antijuricidad, bueno, no quiero que se me malinterprete, sí se puede estudiar por sí solo el contexto de la antijuricidad. Lo que resulta siendo interesante es que la antijuricidad siempre se va a analizar a través de los contextos de las causas de justificación, es otra cosa. Ahora, en el contexto del cuarto elemento que viene a ser la culpabilidad, sucede exactamente lo mismo, porque la culpabilidad no se analiza por sí solo. La culpabilidad siempre se va a analizar a través de las causas de inimputabilidad. Y yo te voy a poner un ejemplo que ya me parece en algunas otras ocasiones, yo ya la he señalado. Existen personas que juran que escuchan voces, entonces tú lo procesas y esta persona dice, no, yo soy el enviado, yo soy el llamado, yo he sentido el llamado, he escuchado unas voces y las voces me dicen que tengo que eliminar a todos los infieles del Perú. Yo tengo una voz y un mensaje divino donde me dice que la infidelidad le hace daño a la familia y por ende al contexto de la sociedad. Y tengo que eliminar a todos los infieles, no solamente de acto, sino también de pensamiento. Entonces, esta persona, cuando empieza a matar a diestra y siniestra a muchas personas, cuando lo detienen y le preguntan, ¿por qué usted lo está matando?
Y él dice, no, 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 yo soy un enviado, a mí me han enviado para ello, yo escucho voces, yo sigo las voces de una persona divina, etcétera. Entonces la persona jura eso. Entonces yo te pregunto, a la persona que jura que escucha voces y acaba de matar a 20, 30, 40 personas, ¿qué le espera a este individuo? ¿La cárcel o el arco Herrera? ¿A dónde lo envías? ¿Lo envías a la cárcel a esta persona que acaba de matar a 50, 30, 100 personas, pero que jura que escucha voces? ¿O lo envías al arco Herrera a este sujeto? Tienes que enviar a la Herrera, doctor, ¿cómo lo vas a, cómo lo vas a enviar a Canadá? ¿Cómo le vas a enviar a la cárcel? Estaría loco si le envías a la cárcel. Si esta persona jura que escucha voces. Si esta persona dice, no, yo soy un enviado divino, a mí me dijeron esto, porque yo escucho voces, esa persona está mal de la cabeza, pues. Esa persona tiene alguna anomalía psicológica, y la persona que tiene algún contexto de anomalía psicológica, no vas a cumplir tu finalidad de la pena, que es la reinserción, obviamente, que vaya un psiquiatra. Entonces, no le espera, pues, doctores, a este señor la cárcel. Esperar es un centro de salud mental. Ahora, lo mismo sucede y otro facilita. Los menores de edad, de 17 años hacia abajo, o si prefieres llamar de 18 años hacia abajo. Doctores, una persona menor de 18 años comete delito, es decir, de 17 hacia abajo, vamos. Los menores cometen delito. ¿Qué comete un menor de edad? Alternativa A, delito. Alternativa B, falta. Alternativa C, infracción. Y alternativa D, no comete ni un mango. El menor de edad no comete, pues, delito. No comete delito. El menor de edad, entonces comete falta, no comete falta. ¿Qué cometen los menores de edad, doctor? Comete infracción. Comete infracción. Por eso tenemos en nuestro ordenamiento jurídico el Código del Niño y del Adolescente, dirigido precisamente a quienes vienen a ser menores de edad. Pero bueno, dejo el contexto. Fíjense que hasta que hemos abrazado, cuando hemos llegado, conducta típica, antijurídica, culpable. ¿Y cuál es el último, doctores? El último, ¿cuál viene a ser? Vamos, ¿cuál es el último? Y hemos hablado de los elementos, doctores. He regalado el último elemento, ¿ah? Conducta típica, antijurídica, culpable, y el último, ¿cuál viene a ser? El reproche punible. Pues ahora la punibilidad incluso existe hoy en día un bagaje bastante crítica, porque quienes sostienen que el contexto de la punibilidad debe abrazar el aspecto, doctores, de otra teoría que se establece que debe ser autónoma también, como viene a ser la teoría de la pena. Es otra teoría, reiteradamente, pero de una característica de autonomía. Entonces se dice, no, aquí hay que hablar, pero hay que hablar de la teoría de la pena, ¿ya? Y quieren dejar de lado, pues, estos contextos que hacen mención, en todo caso, al factor de la teoría del delito. Y no digo que está mal, pero lo que sí hay que establecer es que el contexto de la teoría de la punibilidad abraza otros contextos. Yo no te voy a mencionar ello. Entonces, nos quedamos en la existencia de estos 5 elementos de la teoría del delito. De todas ellas, lo que Andán me dijo que en esta noche vamos a hablar de lo que viene a ser el primer elemento, que es la conducta, ¿ya? Ahora, cuando abrazamos la conducta, doctores, ¿qué tipo de conducta podría ser? Yo te pongo una primera situación, ¿ya? Una primera situación, porque yo voy a analizar conducta y no es cualquier conducta. Pues claro, abrazando el contexto pentapartita, por supuesto que sí. Pero yo te voy a poner la siguiente situación. ¿Ustedes creen en vida en otro planeta? ¿Creen en vida extraterrestre, sí o no, estimados participantes? ¿Alguna vez han visto avistamientos? Sean sinceros, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace unos años atrás me fui, pues, doctores, a Marcahuasi. No sé si ustedes han escuchado ello. En Marcahuasi supuestamente hay avistamientos de ovnis. Entonces me fui a Marcahuasi
al promediar 12 de la mañana, creo que fuimos a las montañas, nos llevó un señor, nos hizo meditar. Bueno, yo no vi ninguna ovni, ningún ovni, según el señor ese día no salieron. Bueno, pero Marcahuasi se caracteriza porque ahí existen avistamientos de ovni. Lo que es cierto es que hay muchas personas que sí juran y rejuran que han visto pues vida extraterrestre, que han visto personas en otro, que existe vida y que no podemos estar solos en este planeta. Entonces yo te pongo el caso. Vienen, por ejemplo, los que están en Marte, pues son los marcianos. Entonces los marcianos vienen a la Tierra y van a exterminar a los violadores. Entonces empiezan a exterminar a los violadores. Matan, pum, 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 pum. Empiezan pues a acribillar a los violadores. Cometen un genocidio. La pregunta es, ¿hay que procesar a estos marcianos? ¿Procesamos a los marcianos o no? No, pero ¿por qué no vamos a procesar a los marcianos si se han cometido un genocidio? Ya, no, no, porque en ninguna parte, pues claro, o dónde, o en alguna parte de nuestro herramienta jurídico, estimado participante, o alguna parte de nuestro código establece, por ejemplo, la conducta de los extraterrestres. En ninguna parte establece que va a existir una conducta extraterrestre, ¿cierto? Revisa tu código, pues. Lea tu código, señálame qué artículo del código menciona eso. Si no vas a encontrar. Entonces lo que te establece es que tiene que ser una conducta humana. No cualquier conducta, señor. Es una conducta humana. Lo mismo sucede en este siguiente contexto, ¿no? Vayamos acá adelantando algunas cuestiones de lo que va a ser el análisis también. Pregunta, ¿tienen mascota o no tienen mascota, estimados participantes? ¿Tienen mascota en casa o no tienen mascota en casa? Vamos, más rápido, estamos todos. ¿Tienen o no tienen mascota en casa, doctores? Ahí está, muy bien Richard, muy bien Esther, muy bien Fernanda, muy bien María, muy bien Samuel, muy bien Pedro, pero este es un tigre que hace. Ya, bueno. A quienes tienen mascota, la pregunta es, ¿cómo se llama su mascota? ¿Cómo se llama su perrito, su lorito? Yaco, Vladimir se llama Yaco, dice. Pipo, María Simba, Dina, Jaime lo puso. Chanel, Michifus, Osito, Charlon, Happy. ¿Qué más le han puesto? Liz, Luna, Zeus, Charlo, Toby, Capibara. Ya bueno. Ah, bueno, lo que fuera. Chimuelo. Ya bueno. Capibara. Ya bueno, mira, no importa, yo no vengo a burlarme de los nombres que ustedes hayan puesto, pues sin lugar a dudas. Freddy dice le ha puesto a su perro también, bueno. Entonces, miren, no importa acá el nombre que lo hayas puesto, pero el contexto va en el sentido de que qué pasaría, porque hay muchos que tienen un pitbull, entonces tienen un pitbull en casa, si saben que las mascotas, los perritos, ven al dueño como si fuera el líder de la manada, entonces por eso no le hacen nada. Pero ¿qué pasaría? Y yo te voy a mencionar acá, si quien tiene un pitbull se va a la tienda a realizar algunas compras y su pitbull pues ferozmente ataca a un niño, se le prende al niño, ataca al niño, le muerde, no solamente en la pierna, sino en el brazo, y lamentablemente le muerde también en la cara, y le genera una desfiguración. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Procesamos al perro? Hay que procesar al perro, doctores, en el caso que te acabo de mencionar. ¿Procesamos al perro? Hay que iniciar la investigación contra lo que ustedes han dicho, Molly, Zeus, Luna, Máximo, etcétera. No, no, porque las versiones que yo acabo de señalar y que dentro del contexto del derecho penal, parte general, nos establece, doctores, que la conducta tiene que ser una conducta humana. Y el animalito, el perrito, pues no es humano. Entonces, ¿cómo se te ocurre querer iniciar la investigación contra Firulais, contra Dina, contra cualquier mascota que tú le hayas puesto el nombre? La conducta es humana. Por eso es que en nuestra legislación, incluso cuando hablamos de la responsabilidad de lo que va a venir a ser las personas jurídicas, las empresas, por ejemplo, estas jamás, las empresas jamás responden como autores.
porque el derecho penal se establece en nuestra legislación que va dirigido a las personas, no a las empresas. Por eso es que tú no encuentras, por lo menos aquí en Perú, que las empresas sean autores de un delito. Las empresas en nuestra legislación, en nuestra legislación, tienen una responsabilidad accesoria. Claro, el reproche de punibilidad en todo caso va a recaer en el gerente general de la empresa, tal vez en los accionistas, pero jamás en la vida, doctores, va a recaer en la empresa como autor. Ojo, estoy hablando de Perú, de Perusalén, porque si tú te vas a España y olé, sé que tú me vas a decir un momentito, pero acá en España las cosas son diferentes, chavalío, porque lo que pasa es que en España sí, las empresas jurídicas tienen responsabilidad en condición de autores, porque hay que decir las cosas como son. España, a diferencia de nuestro Perú, está pues miles de peldaños más arriba en los contextos del derecho parte general. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, entonces. Como nos establece que la conducta tiene que ser una conducta humana, ahora retrotrae un poco más el contexto dejo de lado un poco el aspecto pentapartita para refrescarme en el contexto tripartita, y que el tripartita hemos dicho que me empieza señalando sobre los elementos de la teoría del delito, el primero de ellos que inmiscuye en la característica de la acción. Pero el tripartita me dice, un momentito, señor, antes de que su persona empiece a analizar la acción, recuerde usted que existen los supuestos de ausencia de acción. ¿Ya? Doctores, existen los supuestos de ausencia de acción, es decir, circunstancias en donde no va a existir acción. Y ustedes se recuerdan a Romy Chan, porque Romy Chan, ¿quién no conoce pues a la maestra Romy Chan? Romy Chan decía, la fea no comete delito. Doctores, ¿han escuchado ustedes hablar de la famosa fea? ¿Han escuchado o no han escuchado hablar, doctores? ¿Qué pasa? ¿Han escuchado o no han escuchado hablar ustedes de la fea? Sí, sí, ¿quién no ha escuchado hoy en día pues hablar de la famosa fea? Pero, ¿han escuchado? Si no han escuchado, ustedes me dicen en el chat, profe, no he escuchado, por favor. Sí, sí, sí. No, ¿han escuchado o no han escuchado? Quiero ver, porque yo a veces cuando hablo de la fea, lógicamente, algunos por ahí se sienten aludidos, pero no hay nada personal. Cuando hablamos que la fea no comete delito, la fea no comete delito, es una cuestión, doctores, de memotecnia. Es un contexto de técnica de memoria, para que no te olvides cuáles vienen a ser aquellos supuestos donde lógicamente no existirá acción. Y profesor, no entiendo, ¿y qué tiene que ver la fea? También tiene derechos como la bonita. No, un momentito, yo no señalo esas cuestiones, por favor. Lo que pasa es que si tú evidencias acá y la pregunta cuando te hacen, ¿las feas cometen delito? Robichan decía, no. Y uno dice, pero ¿por qué la fea no comete delito? Porque es una cuestión de memoria, porque si tú evidencias, y aquí yo empiezo a preguntarte cuáles son los supuestos de ausencia de acción, vamos a encontrar, doctores, no te olvides, tres supuestos de ausencia de acción, ¿ya? Reitero nuevamente, eso va como pregunta, bueno, ustedes ya están viendo la diapositiva, pues, pero aquí lo tienen, ¿no? Existen tres supuestos donde se establece que no va a ser ni siquiera necesario el estudio del primer elemento de la teoría del delito. Y cuando empezamos a hablar, viene a ser el primero, F, de fuerza física irresistible. Ese es de la F, ¿ah? A ver, tomemos nota. F, de fuerza física irresistible. La E, de los estados de inconsciencia. La A, de lo que vienen a ser los actos reflejos. Entonces, si tú juntas F, si juntas la E,
Y si juntas la A, ¿qué te dice, doctores? ¿Qué te dice si juntas todo eso? Vamos, ¿qué te dice si juntas la F, la I y la A? ¿Qué te dice? Vamos. Fea, pues. Dice fea, fea, fea. Entonces, ustedes verán que estas cuestiones de la fea va relacionado al aspecto de F de fuerza física irresistible, la E del estado de inconsciencia y la A de lo que viene a ser el acto reflejo. ¿Correcto, doctores? Correcto, muy bien. Pero vamos a analizar cada una de estas, pues vayamos acá. Fuerza física irresistible. ¿Cómo se entiende, cómo se come esta situación de la fuerza física irresistible, señor? Teóricamente nos establece que nosotros podemos tener el movimiento corpóreo de la acción en el sentido de que nosotros podemos dominar nuestra voluntad corpórea. Me gustaría tenerlos aquí en una clase presencial, pero vamos a hacer lo siguiente, pues yo quiero que ustedes participen. Miren, vamos a pasar lista. Hemos llegado, ¿cómo la hora corre? ¿Ah? Hemos llegado a la hora de la sesión de clase. Hora de la sesión de clase, ¿ya? Entonces les voy a invitar ahora a ustedes, porque vamos a pasar lista, a que enciendan su cámara. Todos enciendan su cámara. Ustedes actualmente son 155 participantes en la clase Zoom. Y yo les voy a pedir ahorita que ustedes enciendan su cámara. Ahí puede ver a la doctora Araceli, al doctor Henry, ¿no? Ahí está el doctor Ever, un poco para hablarles sobre esta cuestión del movimiento corpóreo de la acción, porque si no, no me van a entender. ¿Ya? Muy bien, ahí vamos a darles un minuto ahí, para que enciendan por favor su cámara, doctores, porque de esta manera estamos pasando, vamos a pasar lista, ¿ya? Vamos a pasar lista, doctores, ustedes cuando están encendiendo su cámara, ¿ok? Muy bien, vamos, doctores, ¿quién más? Miren, está el doctor Eber, muy bien, la doctora Esther, el doctor Cris, ¿no? El doctor Amaro, ¿ya? Para explicarle un poco cómo es esto de la voluntad corpórea de la acción, porque lógicamente algunos se pierden y dicen, no entiendo cómo es este contexto de la voluntad corpórea de la acción. No vale decir presente, ¿ah? En el chat no vale decir presente. Ustedes tienen que encender su cámara. ¿No? Enciendan su cámara y tienen que salir, pues algunos me están poniendo otra cosa ahí. Usted tiene que salir ahí en la cámara. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muy bien. A ver, encienda su cámara, encienda su cámara. Ok, muy bien. Ahora que ya los tenemos ahí en la cámara, vamos a ver algo bastante interesante. Mire, ¿cómo es que yo puedo analizar el movimiento corpóreo de la acción? O cómo yo analizo el movimiento corpóreo de la conducta. Es fácil, doctores. Miren, se entiende que nosotros tenemos la voluntad corpórea. Voy a pedir a usted que levante la mano derecha arriba. Y levanten la mano derecha arriba, doctores. Sí, ahí lo estoy viendo. Mano arriba. Muy bien, arriba la mano, arriba, arriba, arriba. Ahora bajamos y la mano izquierda arriba. La mano izquierda arriba también. Hombritos arriba. Mira cómo muevo los hombritos, mira cómo muevo los hombritos, ¿ok? Entonces las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, ¿cierto? Yo tengo la voluntad corpórea, entonces se entiende que yo tengo el dominio de la acción, ¿no? Yo si deseo puedo cometer hechos que estén dentro de la norma o bajo mi mismo movimiento corpóreo yo podría agarrar un objeto, digamos que este objeto valorizado en 1.000 soles y lo sustraigo del lugar de la esfera del dominio. Entonces lo que estoy haciendo yo es movimiento de la acción. Todo se entiende que tenemos libertad corpórea, movimiento de la acción para toma de decisiones en cuestiones delictuosas. Si yo cojo un arma, disparo a alguien, tengo movimiento de la acción. Agarro el arma y ¡pum, pum! Disparo. Hay movimiento de la acción. ¿Sí? Vamos entendiendo ese aspecto. ¿De acuerdo? Ahora nuevamente voy a proyectar las PPTs. Gracias por haber encendido su cámara. Ahora, mira, vamos a volver acá a la diapositivas. Sin embargo, en los contextos de los supuestos de ausencia de acción me dice que no siempre vamos a tener esa voluntad corpórea. No siempre se va a tener la voluntad corpórea de la acción, sino que va a existir ciertos acontecimientos, ciertas circunstancias donde me va a ser imposible poder maniobrar la acción y por ende
no tendría que ser procesado penalmente. Explícame esta situación, señor. Vayamos con la explicación. Miren, ¿qué pasaría si tú estás caminando tranquilamente, escuchando tu música y de repente pues viene un faltoso y te mete un empujón? ¡Pum! Entonces alguien te metió el empujón y tú caes encima de una abuelita que tiene cerca de 90 y que aparte de eso sufre, por ejemplo, osteoporosis, ¿ya? Tú caíste encima de la señorita, encima sufría la señorita osteoporosis y producto de que tú hayas caído, le generaste lesiones corpóreas, lógicamente. Se fracturó, por ejemplo, el brazo o la pierna. La pregunta en este caso es, ¿tú serás responsable penalmente, sí o no? Ahí los leo en el chat. ¿Me entendieron la premisa, no? ¿Tú serás responsable penalmente por caer encima de la abuelita en razón que alguien te metió el empujón? Vamos, ¿serás o no serás responsable penalmente? Alguien te metió el empujón. ¿Eres o no eres responsable penalmente? A ver, vamos, lo voy leyendo. ¿Eres o no eres responsable penalmente? Claro, ¿cómo vas a ser responsable pues, penalmente, señor? ¿Alguna vez te han metido un empujón? O sea, si alguien te mete un empujón y producto de ello, tú caes encima de alguien. Podías haber evitado eso. Muy difícil, pues. Pierdes el movimiento corpóreo, doctores, técnicamente de lo que viene a ser la acción. Y en esos contextos que les estoy lógicamente señalando, estaremos en un ejemplo típico de la fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible será producto, doctores, de estímulos externos. Una de ellas es lógicamente lo que estamos hablando, el empujón, en la cual a la persona le es imposible. No puede hablar de autor mediato, en el autor mediato hay un instrumento, el otro te empujó a menos que el producto del empujón tenía, pero ahí estamos hablando de otro contexto, ¿no? Las cuestiones de instrumentalidad son diferentes. Aquí estamos hablando de una circunstancia donde alguien está caminando tranquilamente y alguien, ¡pum!, le mete el empujón. La persona que sufre el empujón cae encima de alguien y le genera lesiones. No va a ser autor del delito porque estamos en un contexto de fuerza física irresistible. Esa es la premisa que estamos lanzando. Lo mismo establece hoy en día que podría existir un contexto de fuerza física motriz. Por ejemplo, cuando la persona conduce un vehículo, lógicamente la conducción de un vehículo genera situaciones, pero dicha conducción del vehículo se dio dentro de los cánones de la normalidad, donde el vehículo pasó lo que es la revisión técnica, pero a pesar de que le han dado el visto bueno en la mecánica, sufre un desperfecto la movilidad. Entonces, en estas circunstancias, la persona, por más que haga algo, ya no será factible para él o posible para él evitar, por ejemplo, una colisión, porque todo esto está proveniendo de una fuerza física motriz. ¿Ya? ¿Ok? Eso ya son otros contextos. Bueno, dejamos la fuerza física irresistible para abrazar, doctores, el estado de inconsciencia. ¿Qué creen ustedes que entendemos por estado de inconsciencia? Les voy a preguntar, doctores, ¿son sonámbulos o no son sonámbulos? A ver, doctores, doctoras, doctores, estudiantes de Derecho, abogados, etcétera, ¿son sonámbulos o no son sonámbulos? ¿Cómo? ¿Tenemos sonámbulos en la clase? Somos sonámbulos, ¿ah? En su sonambulismo ha ingresado al Zoom y pues yo no lo sé. Mira, para empezar es imposible que tú me digas. Y yo te preguntaría mejor, ¿y tú cómo sabes? ¿Y cómo sabes? ¿O usted cómo sabe que no es sonámbulo? ¿Cómo sabe usted que no es sonámbulo? El sonámbulo nunca sabe que es sonámbulo. No, pero lo que pasa es que yo duermo con mi pareja, con mi esposo, con mi conviviente y nunca me dijo nada. Quizás no te lo quiere decir. Quizás a medianoche te levantas la mano, empiezas a caminar de un lugar a otro lugar, bajas las escaleras, subes, le das de comer a tu perro, etcétera, o intentas revisar algo.
Hay muchas personas que son sonámbulas y no lo saben. Muy bien. Ah, mi familia me dijo porque salimos a cenar y no recordaba. Ya, claro, o sea, es imposible que tú sepas. Claro, porque está dormido. Técnicamente el sonambulismo es un estado de inconsciencia, doctores. Fíjense ustedes el punto que nos precisa un supuesto de ausencia de acción y nos señala la cuestión del sonambulismo, donde tú en ese contexto de sonambulismo puedes hacer muchas cosas, tal vez golpeas a alguien sin querer queriendo, o hagas alguna otra circunstancia, o sustraigas tal vez algún bien, la cual técnicamente podría, lógicamente, estar entiendes en el contexto del delito de hurto, pero como te encuentras en el imperio del sonambulismo como tal, se entiende, doctor, que esto vendría a ser un estado de inconsciencia. Fíjense ustedes lo que nos señala. Un ejemplo sería de un estado de inconsciencia el sonambulismo. También el sueño profundo, ¿no? Esos son dos ejemplos muy clásicos de lo que viene a ser un estado de inconsciencia. Pero los inteligentes de nuestros legisladores han señalado que el estado de inconsciencia aquí en Jerusalén, la tierra prometida, ¿no? Obviamente cuando digo eso lo digo sarcásticamente, pero han establecido que el estado de inconsciencia vendrá a ser producto de la ingesta de alcohol o de la ingesta de una sustancia prohibida, alucinógena, llámese en este caso, doctores, droga, ¿no? Entonces, fíjense cómo el legislador dijo que para hablar aquí en el Perú de estado de inconsciencia, la persona se tendría que encontrar en un estado de embriaguez o haber consumido algún tipo de sustancia psicotrópica, llámese en este caso droga, la cual evidencia que se encuentra en un estado de inconsciencia. Así nos señala nuestro legislador. Entonces, más que del contexto del consumo de droga, empezamos a abrazar el tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, hablar un poco aquí haciendo un paréntesis de la teoría del riesgo. Cuando hablamos de la teoría del riesgo, establecemos que vivimos en una sociedad, doctora, riesgosa, que las actividades que hacemos, realizamos cotidianamente, siempre vienen a ser actividades de riesgo. Siempre realizamos actividades de riesgo. Y aquí vamos a hablar. Miren, vayamos, doctores, primero a manejar o conducir un vehículo. Pregunta. ¿La conducción de un vehículo es un riesgo o no es un riesgo, doctores? Vamos acá. ¿La conducción de un vehículo, manejar un vehículo, es un riesgo o no es un riesgo? Por supuesto, pues, doctor. La conducción de un vehículo es un riesgo porque te podrías chocar, podrías atropellar a alguien o podrían chocarte a ti, sobre todo que en Lima, ¿no? Donde más son furiosos que rápidos. O sea, como alguien lo decía, te subes a tal carro, lo que te aseguramos es que no juegan con tu puntualidad, pero no te aseguran nada con tu vida, ¿no? Porque a veces te subes a ciertos vehículos acá en Lima y llegan súper rápido, o sea, te aseguran tu puntualidad, pero se da pues una serie de siniestros y acontecimientos. Entonces, es un riesgo, pero es un riesgo permitido, es un riesgo tolerado, es un riesgo aceptado, es un riesgo que la sociedad acepta, que la sociedad tolera, que la sociedad ya lo ha asumido como tal, la conducción de un vehículo, de tus vehículos motorizados. Es más, hoy en día han sacado, no sé si ustedes tienen, ojalá que no, pero han sacado tipo un skate, así, una patineta electrónica. ¿Han visto o no han visto? Esas patinetas electrónicas que ahí se suben, me parece, van agarrando y ahí se van, ya no están bicicletas, un scooter electrónico. No sé si ustedes tienen su scooter electrónico, pero yo estoy en contra de ello, por lo menos los que me he topado creo que no tienen ni claxon o algo, entonces atroces, se han dado muchas colisiones, o sea, mucho cuidado con ello. Pero bueno, volvamos al contexto del vehículo, hemos dicho que el vehículo, la conducción al mínima es un riesgo,
pero es un riesgo, claro, van por la vereda, pues estos inteligentes, ¿no? Da ganas de meterle un planchazo, pero bueno, no vamos a llegar al contexto de la agresión, por supuesto que sí, pero eh, hay que ser muy cuidadosos pues con estas situaciones, hay que introduirlo, no van generando, incrementando riesgos. Pero bueno, ese es método, tampoco. Ya miren, entonces miren, fíjense ustedes, la conducción de un vehículo es un riesgo, pero es un riesgo tolerado, es un riesgo aceptado, la sociedad lo acepta como tal, entonces hablamos de que el vehículo, la conducción de la misma, es un riesgo permitido. Vayamos ahora a beber alcohol. Así como decía el villancico, beben y vuelven a beber. ¿El beber alcohol es un riesgo o no es un riesgo, doctores? ¿Beber alcohol es un riesgo o no es un riesgo? Beber alcohol. Pues beber alcohol, obviamente, doctores, que sí es un riesgo. Las bebidas alcohólicas, ingerir alcohol es un riesgo porque te puede dar adicción, porque te puedes envalentonar y hacer determinadas circunstancias. O sea, la ingesta de alguna bebida alcohólica es un riesgo total, pero es un riesgo tolerado, es un riesgo permitido, es un riesgo aceptado. ¿Las personas brindan o no brindan? Por supuesto que brindan, doctores. Navidad, Año Nuevo, alguna graduación, etcétera, brindan. Porque lógicamente estamos dentro del canon de después de la pichanga, me dicen. Claro, algunos dicen después de la pichanga, pues viene el full vaso. Pero bueno, no estoy incentivando ni a la bebida ni nada por el estilo, pero finalmente decimos que vienen a ser parte de los riesgos permitidos, ¿no? Muy bien. En las relaciones también me dice, por supuesto, ¿no? Porque si no hay mejor que tomar con tu pareja, dicen por ahí. Bueno, pero todas estas circunstancias, doctores, vienen lógicamente de lo que vienen a ser los famosos riesgos permitidos o los riesgos aceptados. El punto va en que estos dos riesgos que tienen precisamente esa naturaleza de ser riesgo permitido se juntan. Entonces, ¿qué sucede si se junta la conducción de un vehículo habiendo ingerido licor? Es decir, se van juntando dos riesgos denominados permitidos y la junta, la mezcla de estos dos riesgos denominados riesgos permitidos, riesgos aceptados, riesgos tolerados, van a dar pase, señores, a lo que precisamente vienen a ser los famosos riesgos no permitidos, pues no tolerados, incluso el legislador ha establecido, doctores, lo que viene a ser un delito. Pregunta, ¿cómo se llama el delito que se configura cuando una persona se ha tomado sus copitas y que el alcohol en la sangre está fuera de los límites permitidos y empieza a manejar su vehículo? Es un delito, como ustedes lo han señalado, un delito de peligro común, ¿está bien? Pero dígame usted cómo se denomina o cómo se llama ese delito, pues, de peligro común. A ver, ¿cómo se llama, doctores? ¿Cómo se llama ese delito? Cuando la persona ha bebido licor y empieza a conducir su vehículo, ¿cómo se llama el delito? Ya, o sea, ¿cómo se llama el delito, doctores? ¿Cómo se llama el delito? El delito se llama, pues, conducción en estado de ebriedad. ¿Quién no ha escuchado hablar, doctores, del delito de peligro común? ¿Quién ha escuchado hablar del delito de conducción en estado de ebriedad? Todo el mundo, yo creo que he escuchado, ¿no? Todo estudiante profesional en el ámbito jurídico, de hecho, quienes se dedican al ámbito del litigio, se darán cuenta que es uno de los delitos más frecuentes que se estudia. Es la conducción en estado de ebriedad. Muy bien, David. 274 del Código Penal, pues señor. Ahora, algo que nos llama la atención, doctores, es que esa figura delictosa, miren, eh, estamos hablando de teoría del delito, pero como hemos hablado de peligro común, también hay unas PPTs adicionales que yo lo puedo remitir. Acá lo voy dejando mi número de WhatsApp. Mire, el número de WhatsApp, ahí lo tienen, que es el 997 58 80 13. Lo tienen ahí, 997 58 80 13. Y usted me dice, profe, la PPT de conducción en estado de ebriedad.
¿ya? Las diapositivas de la conducción en estado de ebriedad. O sea, lo escriben, pero antes de las 11 para que el equipo les pueda remitir, ¿ya? 997-58-80-13. Bueno, volvíamos al caso en concreto de la conducción en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que analizamos en este contexto en particular? ¿Cómo evidenciamos, doctores, que una persona se encuentra ebria? Porque lo vemos con la cara de borracho y decimos que está ebria, doctores, con todo el perdón del caso, pero hay personas que tienen cara de borracho y no están borrachos, ¿ah? O sea, tú lo ves y dices, este se ha tomado unos tragos, ¿de dónde viene con esa resaca? Y la persona no es que tiene cara de resaqueado, o sea, tiene cara de resaqueado, no es la culpa de ellos, pues. ¿No? El hecho que tenga cara de borracho no significa que haya tomado licor. ¿Qué culpa tiene él, pues? La vida quiso que tenga cara de borracho. Bueno, pero ¿cómo se determina todo este contexto? A través de lo que viene a ser el examen de dosaje etílico. Ya, pero en ese examen de dosaje etílico que yo les acabo de señalar, doctores, claro, en el examen toxicológico, se analiza porque el concepto mínimo que una persona que ha ingerido alcohol, ¿no? Va a tener una serie de desequilibrio sensorial y motriz. Por eso es que la persona que han ingerido licor están que se caen de borracho, pues. Están que se van por este lado, por el otro lado, etcétera, ¿no? Claro, claro. Entonces la persona se han ingerido licor, entonces también, aparte de ese desequilibrio motriz, existe un desequilibrio también emocional. Por eso que se comprometen, prometen, dicen muchas cosas en ese momento, se envalentonan con el alcohol. Y el legislador dijo, pero ya un momentito, ese es el marco del concepto clínico. Lo que nosotros ahora hay que determinar es los niveles de alcohol en la sangre de una persona. O sea, el punto ya luego ingresa en la determinación de los niveles de alcohol en la sangre de una persona. Y para ello, para poder establecer en qué nivel de alcohol una persona se encuentra, doctores, se ha generado, lo que ustedes seguramente ya lo han escuchado hablar, la famosa ¿la tabla de qué, doctores? Que ahí se mide, ¿no? Del examen de dosaje etílico hay que medir los gramos de alcohol en la sangre. Y existe la famosa la tabla de Moisés. ¿Quién dijo la tabla de Moisés 00 y se retira de la clase, ah? ¿Cómo se llama la tabla? La tabla de alcoholemia, pues. La tabla de alcoholemia, doctores, por favor. La tabla de Moisés. Ya, la tabla de alcoholemia, claro, en esta tabla de alcoholemia se van a arrojar, doctores, los famosos periodos para determinar los grados de alcohol en la sangre de un individuo. Y estas se van a ir dividiendo en primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo. Es decir, la tabla de alcoholemia, doctores, va a tener un total de 5 periodos. No olvidarse. 5 periodos en la tabla de alcoholemia, doctores, por favor, tener en cuenta 5 periodos en la tabla de alcoholemia. Primer periodo, sobriedad. Es decir, ahí existen los gramos establecidos. O sea, ya cuando tengamos, tal vez más adelante, una clase de conducción en estado de ebriedad, lógicamente, doctor, la vamos a profundizar sin mayor problema. Ahora no estamos hablando de esa situación. Pero el primer periodo te dice que la persona se encuentra sobria. ¿No? Va a depender de lo que tú tomas también. O sea, yo, por ejemplo, una vez fui a Ica, me sirvieron un vasito bien pequeñito, chiquitito nada más. Entonces, ni era ni un vasito, era una copita, ¿no? Y tenía pues una concentración, no sé de cuántos grados de alcohol en la sangre. Entonces tú lo veías pequeñito y como que lo querías subestimar y ya con un sorbito estabas, con un copetín ya estabas así, casi casi al punto de cantar. Ya con otro ya empezabas a cantar y a bailar, lógicamente, y empezabas a sacar los pasos prohibidos, porque por más que tú veías esos copetines tenían un alcohol pues muy fuerte. Entonces no determina el vaso, por eso determinar un vasito de vino.
va a hacer nada, hay que ver cuántos gramos de alcohol en la sangre, pues, de alcohol tiene ese vino, ¿no? Pero bueno, el punto está en que si nosotros nos encontramos en el primer periodo, la persona está sobria, o sea, no pasa absolutamente nada, por lo que les acabo de señalar, la persona se encuentra sobria, en pocas palabras, está sana, dice sobriedad. El segundo periodo, ebrio. El tercer periodo, ebriedad absoluta. O sea, técnicamente la persona hasta que se cae de borracho, ¿no? Porque un ebrio absoluto casi ni se para. Y el cuarto periodo, doctores, nos dice estado de inconsciencia. O sea, si en el examen de dosaje etílico arroja cuarto periodo, se le exime la responsabilidad. Hecho la ley, hecho la trampa. Se han dado situaciones donde quien estaba conduciendo en vehículo supuestamente estaba en cuarto periodo, en estado de inconsciencia. Yo tengo mis ciertas dudas porque en realidad, doctores, cada persona, cada organismo reacciona diferente al alcohol o no. No todas las personas reaccionan lo mismo a la bebida de una sustancia de alcohol. Depende mucho de tu estado de ánimo, qué tan alegre estás, qué tan deprimido te encuentras. O sea, lógicamente, doctores, depende de muchos factores para que una persona se embriague rápido. De hecho, ya vienen los carnavales, ¿ah? No sé si tenemos personas de Cajamarca, de Ayacucho, ¿no? Aquí en la clase. Pero ustedes entenderán que hay personas en estas fiestas patronales beben lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿cierto? Y tú lo ves y le dices, pero oye, sí, está sano, claro, lo ves medio morado, pero la persona está sana, pues. Entonces dice, wow, qué tal resistencia, ¿no? Es que para curar están a que le dan duro, ya el hígado ya está quemado, hombre, están que le dan duro. Pero ya una semana, pues, y están bien, ¿no? Y al día siguiente trabajan y en la noche la pichanga. Y tú lo ves, hasta que está resistencia, caramba. Pero existen otras personas que tú tan solo te sirves un sorbito, ¿no? Y lo toman y prácticamente, previo cloro, y lo inhalan prácticamente, doctores, y ya están de pisco y nazca, ¿no? Lo que lo denominan pollitos. Entonces, ya por favor, pues acá cuando uno decía, ¿y de dónde tú has sacado esta tabla de alcoholemia, señor? Y te responden, y seguramente tal vez ustedes han escuchado hablar del famoso hombre promedio. ¿Han escuchado o no han escuchado hablar, doctores, del hombre promedio? ¿Han escuchado hablar ustedes del hombre promedio? El hombre promedio en la parte del derecho que es el hombre a través del cual el común de la persona reaccionaría de tal manera. Por ejemplo, cuando se analiza el miedo insuperable, dicen el común denominador de la persona tendría miedo. En el contexto de la tabla de alcoholemia también te dice el común denominador de las personas se quedaría embriagado con tal situación. Ese es el famoso hombre promedio. Yo hasta el momento quiero conocer al hombre promedio para invitarle por ahí una gaseosita, pero pues, el nombre promedio de la persona somos diferentes, pero es cierto que en el espacio de la medicina se establece el común denominador de la persona. Eso sí es verdad. Pero bueno, el cuarto periodo es estado de inconsciencia y es un eximente de responsabilidad penal. Y se entiende, doctores, que en el quinto periodo ninguna persona, ojo, ninguna persona podría llegar al quinto periodo. Y uno dice, ¿qué? Sí, ninguna persona podría llegar al quinto periodo de los gramos de alcohol en la sangre porque se entiende que eso sería coma etílico. Ahora eso te dice en base, reitero nuevamente, al hombre promedio. Bueno, las personas son diferentes, pero bueno, el común denominador dice, ¿no? Hay que hablar bien. Ya bueno. Esos contextos, doctores, sobre todo ese cuarto periodo que yo les acabo de señalar, van a evidenciar estados de inconsciencia. Evidencian, señalan, doctores, un estado de inconsciencia. Hemos dicho, ¿qué sucede con el estado de inconsciencia? Pregunta, ¿se le exime a la responsabilidad penal? O sea, ¿se le exime a la persona de responsabilidad penal o se le atenúa su responsabilidad, doctores? En un estado de inconsciencia, reitero nuevamente, ¿se le exime a la persona de responsabilidad penal o se le atenúa? Tu respuesta rápido así. En el sonero del dedo, ¿se le exime de responsabilidad o se le atenúa de responsabilidad, doctores?
¿Se exime o se atenúa? A ver, ¿se exime o se atenúa, doctores? Vamos, no, no se me duerman. Yo sé que ya va a ser las 10 de la noche, pero no vamos a quedar ahí estudiando hasta las 3 de la mañana. Así que, ¿se le exime o se le atenúa? Lógicamente, doctores, en este caso en particular, lo que va a suceder es que no existe un atenuante. ¿Dónde? Si me apuesta atenuante, te jalo el semestre, ¿ah? Porque lo que vamos a hacer aquí es lo que se hace es, claro, estamos hablando de la fea, pues entonces si estamos hablando de la fea, lo que va a suceder en este caso es que va a existir una eximente de responsabilidad de carácter penal. ¿Ya? Muy bien, sigamos, sigamos. Ya, entonces tengo el estado de inconsciencia. Pero también hay que ver porque hay muchas personas que consideran y quieren cometer pues un hecho delictuoso. Entonces dicen, mira, voy a cometer un delito, pero me voy a embriagar. Entonces han consumido alcohol y roban, hurtan, violan, tocan indebidamente a alguien, golpean a alguien y por ende le generan lesiones simples o lesiones graves. O existen otras personas que lo que hacen, doctores, es consumir algún tipo de sustancia psicotrópica, consumen droga, tal vez, y luego de todo ese consumo que les acabo de señalar, empiezan a cometer pues una serie de cuestiones delictuosas. La gran pregunta es si la persona adrede a propósito ha consumido alcohol o ha consumido alguna sustancia psicotrópica, que en este caso estoy llamándose droga, ¿se le ve eximir también de responsabilidad, doctores? ¿Se le exime o o no se exime de responsabilidad a quien de manera, digamos, con alevosía, ¿no? Adrede, ha bebido licor y empezó a consumir algún tipo de sustancia psicotrópica? Doctores, ¿qué sucede en ese caso? ¿Se le exime también de un contexto de responsabilidad penal? ¿Se la atenúa en todo caso? Vamos, doctores, se le exime, se le atenúa a la persona que lo hace intencionalmente. Pregunta, ¿han escuchado ustedes hablar del acto liber in causa? ¿Qué es el acto liber in causa? En el acto liber in causa, más bien, son cuestiones agravantes. Si la persona intencionalmente consume alcohol o se inyecta alguna sustancia psicotrópica para violar, se pues una parte de una accionar doloso, evidentemente, es un contexto extenuado, es un contexto agravante. Es repasar, doctores, el acto liber in causa, por favor. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos por último los actos reflejos, que no son otra cosa que los actos involuntarios y demás cuestiones que estamos señalando. Entonces, en el marco de los supuestos de ausencia de acción, a ver, para ver si están despiertos, ¿ah? Parece que se me duermen ustedes. Miren, estamos hablando de los supuestos de ausencia de acción. Pregunta, ¿eran tres los supuestos de ausencia de acción? Señala a continuación estos tres supuestos de ausencia de acción. Vamos, doctor, rápido, así. Vamos. ¿Cuáles son los tres supuestos de ausencia de acción? Lo hemos dicho, ¿ah? Y para que tú no te olvides, estamos hablando de la famosa FEA y hemos dicho que la FEA no comete delito. Entonces, ¿cuáles son esos tres supuestos de ausencia de acción, doctores? ¿F de qué? Vamos muy bien, Sofi. Muy bien, Geraldine. F de fuerza física irresistible. E de estados de inconsciencia. Y la A de actos. ¿Qué acto, doctores? Actos reflejos, ¿ya? Entonces encontramos esos tres supuestos de ausencia de acción. No olvidar. Bueno, hemos señalado dos ejemplos. Después que recién analizamos todos estos contextos que hemos visto, por eso lo dice que tenemos hasta las 3 de la mañana, porque es amplio el tema, ¿ya? Vamos a sacar la casaca. La temperatura, esto todavía está en un horno, ahora bajó bastante. Espero que se vaya. Bueno, entonces, estábamos acá, doctores. Miren, vayamos acá. La acción. Después de todo ello, recién analizamos el contexto de la acción. Para yo analizar la acción, vamos a ver la existencia, en primer lugar,
que a partir de la acción se configura la imputación de un delito. Dado que se trata de un elemento sobre el cual recae el estudio del tipo, la antijuricidad y la culpabilidad, resulta necesario un concepto de acción al que pueden incorporarse como atributos estos elementos, por ello existen razones gramáticas constructivas, ¿ya? Cuando hablamos de acción, doctores, es una conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo destinado a producir cambios o la posibilidad en el exterior del mundo de vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin u objetivo. Eso lo decía el maestro Wells. Yo hace un momento cuando les hice encender la cámara, a mí me gustaría tenerlos a todos ustedes en un auditorio ahorita, en un salón de clase, pero lógicamente no se puede por obvias razones. Estoy aquí, pues ustedes están allá, pero todos ustedes tienen el movimiento corpóreo de la acción, es decir, pueden desplazarse, pueden caminar, pueden hacer muchas cosas, tienen la libertad corpórea de la acción, el movimiento corpóreo de la acción, todos ustedes, sin excepción alguna, movimiento corpóreo de la acción. Pero esa misma acción que uno hace podría lógicamente desencadenar en situaciones delictuosas. En su momento yo les señalaba. ¿Qué delito, por ejemplo, a través del dominio de la acción se podría dar si yo veo un objeto, digamos, digamos que este objeto que acá yo demuestro, que es un código, lógicamente, esté valorizado en 2.000 soles, y yo veo que esto se encuentra en una casa, entonces dijo, ah, no tengo que ingresar a la casa porque este objeto lo tengo que tener sí o sí. Entonces ingreso de noche o ingreso mejor a las 9 y está con una cerradura de la casa, ¡pum! Lo abro, agarro el objeto y me llevo del lugar. Estoy realizando, doctores, un desplazamiento que no es otra cosa que el movimiento corpóreo de la acción. Ese es un movimiento corpóreo de la acción. Ahora, la gran pregunta es, coger un objeto y llevarme del lugar donde se encuentra, doctores, ¿qué delito se configura? ¿Qué delito se configura, doctora, si yo cojo un lugar, ingresado a una casa de noche, romper la cerradura, cogí el objeto y me lo llevé? ¿Solamente hurto? Solo, o sea, hurto simple. ¿Robo? ¿Cómo hace robo? Hurto agravado, pues, claro, muy bien la doctora Liz. Estoy hablando de hurto agravado. Hurto agravado, pues, señor. Pero a mí lo que me interesa ahí es señalar que hay movimiento. El movimiento corpóreo no, claro, entonces la acción siempre es un movimiento corpóreo, pero es un movimiento corpóreo en el imperio del dolo, pero también por ahí el contexto de la culpa, señor. Entonces, la acción se analiza eso. Ahora, algo bastante interesante es que para analizar la acción hay que siempre estudiar otra teoría al margen de la teoría del delito, que viene a ser la teoría del dominio del hecho. ¿Han escuchado ustedes, doctores, hablar del dominio del hecho? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado, pues, en parte general, analizar o hablar de lo que viene a ser la teoría del dominio del hecho? Algo bastante interesante en el análisis del dominio del hecho es que yo voy a empezar a señalar autoría y participación. Y ojo, el hablar de la autoría y la participación tiene un revuelo en nuestro ordenamiento jurídico, llámese en este caso nuestro código penal. Voy a hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Quién es el autor de un delito? Preguntábamos. Hace un momento hemos señalado que era delito. Y usted muy bien me ha dicho, profesor, el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, pues, profe. Ya, ok. ¿Y quién es el autor de ese delito? Si el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, ¿quién es el autor del delito? Un inteligente de los alumnos me dijo, pues el que realiza la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Pareciera broma, pero está diciendo algo que es verdad. Cuando empezamos a señalar, doctores, la cuestión de quién es el autor del delito va a ser la persona que por dolo o culpa
lesione o ponga en peligro un bien jurídico tutelado. Fíjense este concepto que en ningún libro lo vas a escuchar, ni lo vas a entender, porque habrá son otras vertientes. Pero el autor de un delito es aquella persona, ¿no? Es aquella persona que por dolo o culpa lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Ese es el autor del delito. E incluso podemos agregar que por sí mismo, por intermedio de otro o de manera conjunta, lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay que señalar ese contexto que yo les estoy señalando. El artículo 25 y luego 23 nos empieza hablando de la clasificación de la autoría. Muy bien. Doctores, ¿cuántos tipos de autoría encontramos? ¿Cuántos tipos de autoría encontramos, doctores? Vamos. Pregunta, no se me duerman, doctores, ¿ah? Recién son las 10:10. Vamos, tenemos todavía hasta las 4 de la mañana. ¿Cuántos tipos de autoría encontramos? Dos, tres. ¿Quién da más? 5, 6, 7, 20, 80. ¿Cuántos tipos de autoría encontramos, doctores? ¿Cuántos encontramos? ¿Cuántas? Encontramos tres, pues hijos, tres. ¿Por qué me han dicho cuatro? ¿Cuáles son los cuatro tipos de autoría? A muchos me han dicho cuatro, no sé si se han guiado. ¿Cuáles son? A ver, quiero conocer el cuarto. Porque hablemos del primer tipo de autoría, que es el autor directo. La yapa, dice. No, pero no puede ser ahí. ¿Cuántos son? Muchos me han dicho cuatro, por ahí alguien me dijo cinco. Así que tal vez hoy día ustedes me van a dar una pepa, ¿no? O sea, algo nuevo. Pero tenemos doctores, lo dice el artículo 25. Autor directo, autor mediato y coautores. No te olvides, doctores, en la clasificación de los tipos de autoría vamos a encontrar al autor directo, al autor mediato y a los que realizan comportamientos en conjunto que no son otra cosa que los coautores del delito. ¿Ya? La instigación no es autor, pues quien instiga va de la mano del contexto de la complicidad. Complicidad primaria, secundaria, o la instigación es esa parte. En cambio, el que realiza la acción por sí mismo a través de otro o de un conjunto, ellos son autores del delito. Son tres, ¿ya? Ahora, no se confundan porque una vez un alumno me dijo, profe, son cinco, me dijo. Primero, profe, el autor directo. Luego tenemos al autor mediato, al autor intelectual, al autor intelectual en grupos organizados de poder y a los coautores. Son cinco, profe, ya veis. ¿Qué error está cometiendo ahí el alumno? Ahí nuevamente te planteo ya, porque el alumno dijo, son cinco, profe, y yo te lo voy a señalar. Nadie discute al autor directo del delito, al autor mediato, al autor intelectual o al autor mediato en grupos organizados de poder y a los coautores. Y el otro dijo seis, profesor, porque existe el autor denominado el hombre de atrás. Son seis. Lo que pasa es que ahí el alumno está mal, ¿no? Pero se está confundiendo. ¿Por qué se está confundiendo? Porque autor del delito tenemos, conocido como autor directo también. El autor mediato se le conoce como el hombre de atrás, pero también lo llama el autor intelectual en países como España. ¿Ya? En Perú también existen libros. Pero es lo mismo, pues. Ahora, cuando tú me hablas del autor mediante en grupos organizados de poder, digamos que es una ramificación de la autoría mediata, pero no es que tiene su propia autonomía como autoría,
propiamente, sino que es como una ramificación, una ramita que salió de la autoría inmediata. Y los coautores, pues no tenemos ningún tipo de problema en que cada quien cumple su rol en las cuestiones de la autoría. Ahora, si yo hablo del autor directo, siempre, y esto no se olvide, por favor, porque yo para analizar al autor directo del delito siempre tiene que ir de la mano con el famoso iter criminis. Pregunta, ¿han escuchado ustedes hablar, doctores, del iter criminis? A ver, ¿han escuchado hablar del iter criminis o no? El iter criminis. A ver, muchos me dicen, sí, profe, por supuesto. ¿Quién a estas alturas no ha escuchado hablar del iter criminis? Me da gusto. Pero a ver, ¿qué significa iter criminis? Iter criminis, doctores. ¿Qué es el iter criminis? A ver, doctores. Facebook interno y externo. Camino al crimen, camino al delito, el camino de leche, me dice alguien. Este ya me está confundiendo con la Vía Láctea. La Vía Láctea es otro camino. ¿Qué significa Vía Láctea? Otra cosa, ¿ah? Estamos hablando del iter criminis. El iter criminis, doctores, es el camino del delito, por favor, pues no confundamos historia con derecho. Ya. Entonces, cuando hablamos del autor directo, realiza el contexto del iter criminis. El iter criminis tiene una división en lo que por supuesto que sí lo consideramos como fase interna del delito y fase externa del delito. Fíjese usted con lo que señalo. Se va a considerar, se va a hablar siempre el enfoque de la fase interna del delito con la fase externa del delito. La fase interna es el pensamiento. Pienso, pienso, pienso en ti, como diría una canción, ¿no? Pero el contexto de la fase interna del pensamiento no es punible. Y la fase interna incluso se divide en ideación, en planificación y en deliberación. O sea, tienen esas tres divisiones. Pero el pensamiento no delinque. Tú puedes pensar lo que quieras, señor. Piensa lo que deseas. Pero el pensamiento no delinque, pues. Imagínense ustedes que empezaran a procesar a quienes piensan, ¿no? Por tu pensamiento. Otra cosa que tú lo empiezas a verbalizar es otra situación. Estoy hablando de quien piensa. Yo qué sé lo que está pensando. A menos que tuviera la potestad de leer tu mente, ¿no? Yo recuerdo que tenía un profesor en la maestría que él decía que había llegado a la gnócenis, me parece, pero él sí podía leer la mente, decía. Él decía, yo sé lo que están pensando. Te veo y sé lo que ahorita estás pensando, porque según él era un gran intelectual y había leído bastante hasta llegar al punto de leer la mente. Ah, no lo sé, ¿no? Tal vez incluso había repasado un poco ello y dice que es posible. Pero bueno. La fase interna, el pensamiento, doctores, no es punible. No existe reproche de punibilidad. La fase externa, que son ya materializaciones de movimientos corpóreos, algunas acciones, conductas, comportamientos, van a llegar a cuestiones de subsunción del delito, marco de configuración del delito, y en algunas otras ocasiones, lógicamente, doctores, van a llegar a relieve del grado de la tentativa de la comisión del delito. Algunos, realización. El otro, tentativa del delito. A eso es lo que llamamos el autor directo. Idea y ejecuta. Piensa en robar, roba. Piensa en hurtar, hurta. Piensa en apropiarse, se apropia. Piensa en generar lesiones simples, genera lesiones simples. Idea y ejecuta. Él es el autor, es el quien tiene el dominio de la acción, ese es el autor directo, ¿queda claro? Y el autor, doctores, vamos a ver, el autor mediato pregunta, ¿el autor mediato tiene dominio de la acción? Respóndame, ¿sí o no? ¿Sí? En una nada más, ¿ya?
Lánzate sin miedo al éxito. Responda, pero sea protagonista, no seas espectador. Cuando digo sea protagonista, responda, participa de la clase. No solamente veas la clase, no solamente escuchas. Vamos. Pregunta, ¿el autor mediato tiene dominio de la acción? ¿Sí o no? Vamos, 30 segundos. 30 segundos, doctores. ¿Sí o no? Ahora, tú lo que sepas, pues no te guíes, ¿no? Vamos, sin miedo al éxito. ¿Tiene o no tiene dominio de la acción, doctores? ¿Tiene o no tiene dominio de la acción? Creo que el 90% me ha dicho no tiene el dominio de la acción. Y hay un poco por ciento, un 10% que me ha dicho, sí, profe, tiene dominio de la acción. Miren, vamos a ver. En el autor mediato, conocido como el hombre de atrás, y prefiere llamar el autor intelectual, no tiene dominio de la acción, no realiza la acción, es quien idea y es quien ordena, es quien verbaliza, ¿ok? Lo que hace el autor mediato es utilizar instrumentos para la comisión de un delito, ¿ya? El instrumento, doctores, eh, desconoce la realización del hecho criminal porque no tiene dolo, ni tampoco actúa en culpa. El ejemplo típico es de un comensal que va pues a Ratatouille. Entonces el comensal ingresa y el mozo, perdón, el cocinero, el que servía la sopa, reconoce al comensal y dice a este, me voy a vengar de esta persona. La venganza es dulce, entonces prepara la sopa que había pedido el comensal y él pues echa veneno. Entonces él dice, bueno, yo soy el cocinero y llama al mozo, mozo, y el mozo viene y le dice a la moza, ¿no? Le dice, llévale la sopa al comensal que ha pedido su sopa, su patasca. Entonces la señorita agarra y dice, bueno, lo voy a llevar, va, chin, 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 va caminando y le da la sopa. El comensal prueba la sopa y como estaba envenenada, muere. Pregunta, la, la moza, ¿no? Que llevó la sopa que contenía veneno, ¿será responsable penalmente o no? Procesamos a la moza que llevó la sopa y sirvió, porque si no hubiese servido, el comensal no probaba nada y no pasaba absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que procesar a la moza. Procesamos a la moza, ¿verdad? Porque la moza fue la que sirvió, porque la moza hizo este. No, la moza actuó al imperio del dolo, la moza sabía lo que estaba haciendo, tenía conocimiento que la sopa estaba envenenada. Pues no, al no tener conocimiento que la sopa estaba envenenada, desconocía de ello. No obró en el imperio del dolo, señores, no hay dolo. Entonces, ¿qué fue ella? Instrumentalizada. Fue un instrumento. Entonces, a quién sí hay que procesar y sentenciar? ¿A quién se tendría que procesar, doctores? Si a la moza no lo hay que procesar, ¿a quién se va a procesar? ¿A quién, pero? Al cocinero, al que sirvió. ¿Pero por qué el cocinero, si el cocinero solo le echó el veneno y no le llevó la sopa? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, doctores, pregunta, ¿por qué? Y les digo, ¿ah? Porque es quien idea la realización del hecho criminal, ¿cierto? Es quien idea la realización del delito. Entonces, lógicamente, doctores, el mozo a él sí le todo el peso de la ley, porque es el que ideó pues la realización del hecho criminal. En cambio, la moza no, porque la moza fue instrumentalizada.
y quien es instrumentalizado para la comisión de un hecho criminal, no se le puede imputar ni el delito ni en grado de complicidad. ¿Ok? Entonces, ese es el autor mediato. Ahora hablamos de los comportamientos en conjunto. Los comportamientos en conjunto, doctores, son los famosos coautores del delito. Pero ojo, hay que analizar con pinzas también ese tema de la coautoría, señores. Mira, pregunta memorística. Alguno cuando le digo el código me dice, profesor, pero no hay que ser codeguero. Ya, bueno, pero igual yo me lanzo, ¿no? Artículo 170. ¿De qué delito me habla, doctores, el artículo 170? A ver, ¿de qué delito me habla, doctores, el artículo 170? ¿Es un delito contra la libertad sexual? Ya. ¿Es un delito contra la libertad sexual? ¿Qué es? ¿Tocamientos indebidos? ¿Acto contemplador? ¿Chantaje sexual? ¿Qué es, doctores, el artículo 170? ¿De qué me habla el artículo 170? A ver, a ver. ¿Mm? ¿De qué me habla, doctores? Delito de violación sexual, pues, claro. Pues, artículo 170 del Código Penal, me habla del delito de violación sexual. En el caso del delito de violación sexual, te dice quien tiene acceso que mediante violencia física, psicológica o grave amenaza obliga a una persona a mantener relaciones sexuales, no sin su consentimiento y demás. Entonces, lógicamente uno entiende marco de configuración del delito de violación tiene que existir exploración, obviamente, y antes de ello, ¿no? Lógicamente, doctores, tendría que existir una amenaza o una agresión física obligatoriamente, es decir, tendría que pasar el reconocimiento médico legista y arrojar lo que yo le estoy señalando. Pero entonces, si yo entiendo eso, en el marco de conceptualización del artículo 170, que lógicamente habla de lo que viene a ser la figura de violación, la gran pregunta ahora es el siguiente caso. ¿Y qué sucedería si en el marco de esta circunstancia del delito de violación hay una persona que está consumando el acto de violación? Ahí está la víctima y está la otra persona que lo sujeta a la víctima, ¿no? Entonces la víctima quiere escapar y este sujeto pues la agarra en los brazos y no la deja salir mientras que la otra persona va consumando el acto sexual. La pregunta es, ¿quién sostiene a la víctima del delito de violación de los brazos? ¿Qué le voy a imputar? ¿Coautoría o complicidad, doctores? ¿Qué le imputamos? ¿Coautoría o complicidad? Vamos, ¿qué le imputamos? ¿Coautoría o complicidad? 30 segundos para responder. Miren, fíjese usted, ya hay un pronunciamiento respecto a ello de la Corte Suprema. Ahora, ¿saben por qué le señalo esto? Porque en el caso, doctor, de la complicidad, el cómplice se actúa para facilitar un delito. O sea, el cómplice facilita la comisión del delito, ¿no? Auxilia a la comisión del delito, coopera, pero de una forma indirecta en el marco de la comisión del delito, y dependiendo de ese auxilio, de esa ayuda, es la que se va a dividir entre cómplice primario y cómplice secundario, ¿no? Pero fíjense ustedes que luego tienes el contexto de análisis de la coautoría y en la coautoría siempre se va a analizar el cumplimiento de roles, no de Rolex, de roles. Cada quien cumple un rol. Cuando se evidencia cumplimiento de roles, todos van a responder como autores del delito, todos sin excepción. Si aquí se advierte, lógicamente, los parámetros del contexto de investigación, y el que sujetaba la mano, el rol que tenía en estos hechos era la de sujetar las dos brazos de la víctima, mientras que el otro sujeto consumaba el acto sexual,
Si se evidencia reiteradamente dicho marco de conducta, lógicamente, doctor, él responderá también como coautor del delito. ¿Estamos de acuerdo o no? Responderá como coautor del delito. Por eso es que cuando en los cumplimientos de roles, ¿no? Tienes al que lleva la banda delictiva en el carro, quien se baja, quien sirve de campana, quienes ingresan, quienes asustan a los demás, quienes ingresan con el arma dispuesto a disparar, todas estas personas, todas sin excepción, van cumpliendo roles. Entonces todos van a responder como coautores. Pero no realizó la misma acción de sustraer, sí, pues la norma hace una interpretación extensiva de la misma y a todos los señala coautores del hecho criminal. ¿Estamos o no? Estamos, ¿ya? En eso realiza, doctores, en cuestiones de la acción, ¿ya? El maestro Tavares dice que la acción es toda conducta consistente y materializada como expresión de la realidad humana práctica, entendiéndola de esta forma, podemos enunciar que los delitos dolosos son procesos de comunicación en los que el autor quiere alcanzar un objeto, conduce su actividad en torno a ese objeto y proyecta su pretensión mediante la materialización de su voluntad. Ya, bueno, chin, 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 chin. Claro, existen dos teorías, porque todo lo que les acabo de señalar, doctores, todo lo que yo les acabo de mencionar, ¿ya? A ver, doctores, creo que ya se han quedado dormidos, ¿no? Ah, todo lo que están despiertos, manito arriba. Todo lo que están despiertos, yo sé que mañana se tiene que trabajar, pero todo lo que están despiertos, manito arriba. A ver, si tú no levantas tu dedito arriba, pues entiendo que estás en un estado de inconsciencia. Estás ahí, ¿no? Y estás dormido. Estás de inconsciencia. Ya, manito arriba. Ok. Ya, vamos bien, doctores, su manito arriba, ¿ya? La acción. Entonces, todo lo que hemos señalado en el contexto, doctores, de la acción tiene una vertiente en el dominio del hecho, pero también la acción tiene una vertiente, algo bastante interesante cuando se trata de sujetos cualificados. Y en el marco de los sujetos cualificados se analiza siempre, doctores, la infracción del deber. Entonces tengo el dominio del hecho, que es el movimiento corpóreo de la acción, hago esto, lo otro y todo lo demás, ese dominio del hecho, pero también lo tengo que entender, por supuesto que sí, que existe un dominio, o sea, ese es el dominio de la acción, pero para el caso de cuestiones funcionariales, siempre, doctores, tengo que analizarlo a través de la infracción del deber. Existe infracción del deber, ¿ya? Lógicamente, el marco de la infracción del deber va para los funcionarios y servidores públicos. Ahora, fíjense ustedes con lo que vamos a enseñar acá. El conducto de reproche no solamente es una vertiente que se va a dar a través de la acción. De hecho, por eso es que no solamente abrazamos el contexto tripartita, porque los tripartitas siempre establecían, doctores, las situaciones de la acción, pero la omisión también es una conducta reprochable, señor. La omisión es una conducta, no te olvides, reprochable la conducta omisiva. La omisión es no hacer algo. La acción es realizar algo. La omisión es dejar de hacer algo. ¿Ok? No te olvides. Si yo empiezo a hablar de la omisión tiene dos divisiones. ¿Y cómo se divide la omisión? La omisión se divide en omisión propia y omisión impropia. A la omisión propia también se le conoce como omisión pura. Y a la omisión impropia, ¿cómo se le va a conocer, doctores? Vamos rápido. Si la omisión propia es conocida como omisión pura, la omisión impropia será considerado como omisión. Ah, sí, como omisión que alguien me dijo, profe, omisión impura. Es que no existe, pues, la omisión impura, no.
Existe la omisión por comisión. ¿Ya? Estoy diciendo para ver si están despiertos, pues. Entonces ahí la omisión por comisión, no hay omisión impura. ¿Ah? Ahora que tú luego quieres decir, no, quiero sacar mi teoría respecto a ello, pues es respetable. Y, o sea, lo saca, no hay ningún problema, ¿ya? Pero el marco de definición es omisión propia y omisión impropia. Profe, ¿y yo cómo lo distingo? O sea, ¿cómo yo veo si es propia o impropia? Pues facilito. En el caso de la omisión pura o omisión propia, tú te vas a dar cuenta que código, codiguito, 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 la conducta va a señalar la conducta como una conducta omisiva, doctores. Entonces, como tú te das cuenta que la conducta va a venir a ser una conducta omisiva, y lo encuentras aquí en tu codiguito, tú dices, ah, no, pues hijo, esta es una omisión pura, porque lo encuentro dentro de mi ordenamiento jurídico ahí como conducta omisiva. Y claro, tiene razón, hijo mío. Miren, ejemplo, artículo 126. El artículo 126, ojo con esto, el artículo 126 me habla de la omisión de socorro y exposición a peligro. ¿Ok? Reitero, artículo 126 del ordenamiento jurídico me hace mención de omisión de socorro y exposición a peligro. Si tú lo lees juntamente conmigo, por supuesto que sí, te dice lo siguiente: el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado poniendo en peligro su vida o su salud. Si tú te das cuenta, lógicamente, yo estoy seguro que tú ya lo has hecho, y lees el artículo 126, lo que se reprime técnicamente aquí es omitir prestar socorro. Omitir prestar socorro, señor. Entonces, ¿qué tipo de omisión será? Omisión pura, pues. Omisión propia. Porque el artículo 120, ¿ok? Vamos al siguiente. Artículo 127, omisión de auxilio o aviso de la autoridad. Leemos. Nos dice lo siguiente. Hagamos aquí. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave eminente peligro y omite prestarlo auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio de tercero, o se obtiene de dar aviso a la autoridad. Yo leo esta partecita y lo mismo me dice, señor, porque me dice el que omite, el que encuentra a una persona en grave o inminente peligro y omite prestarle auxilio. Omite prestarle auxilio. Doctores, en pocas palabras, yo como me doy cuenta que estoy ante una omisión propia o omisión pura, porque la descripción del tipo penal siempre va a señalar como conducta omisiva. Luego tengo otro, ¿ah? Muy bien, vamos a ver. Luego tenemos, doctores, fíjense ustedes, otro tipo de omisión que está relacionado, ojo con esto, a un delito que nace en el juzgado de familia, y ustedes me van a señalar, ¿ah? Nace en el juzgado de familia a través de una demanda de alimentos. Se establece la resolución y el obligado se entiende que debe cumplir con la demanda de alimentos, pero el obligado, bien, gracias, conmigo en una situación, no cumple con el pago de la pensión de alimentos. Entonces el juzgado hace un requerimiento del pago de los devengados. ¿Y qué es lo que hace la otra parte? Se zurra, no le interesa, incumple eso. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué delito se configura cuando el obligado incumple con aportar la prestación? Muy fácil, ¿no? 39 y el artículo 149, doctores, ustedes muy bien lo saben. El artículo 149 me habla de la omisión a la asistencia familiar. Omisión a la asistencia familiar. No olvidar. Omisión a la asistencia familiar. Y la omisión a la asistencia familiar es un delito de omisión propia o impropia. Vuelvo con la pregunta. ¿El delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de omisión propia o impropia? Pues propia o pura. ¿Por qué?
porque así está en el código, pues, ¿no? ¿Cómo va a ser impropia? ¡Propia! Lo propio es lo que se encuentra regulado, ¿ya? No me hagan renegar, ya. Luego tenemos el tipo de omisión por comisión. En el caso de la omisión por comisión, doctores, yo tengo dos peculiaridades. Peculiaridad del tipo objetivo y peculiaridad del tipo subjetivo. En el caso de la peculiaridad del tipo objetivo, yo voy a analizar la posición de garante. Y se dice que todas las personas, mengano, sutano, fulano, toditas, todas, han tenido, van a tener la posición de garante. Si tú tienes desde luego ya tu mascotita, tu perrito, tu tortuga, tu lo que fuera, tu mantarraya, tu pez diablo, lo que fuera, tú asumes la posición de garante con tu mascota. Si tu mascota genera una lesión a un tercero, tú asumes la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú tenías la posición de garante. Si tú creas un centro comercial, una discoteca, lo que fuera, tú tienes que darle seguridad a las personas que van a concurrir, a las que van a venir, hay que darle seguridad, hay que darle tranquilidad. Correcto, doctores. Entonces, si tú haces, por ejemplo, no hay señalizaciones, hay un material insuficiente, ¿no? Existen debilidades en las columnas, tú asumes la posición de garante. En el caso de quienes creen en el amor, hay personas que creen o no creen en el amor, doctores. A propósito del 14 de febrero, ¿ah? Hay muchos han gastado en cenas, en regalitos, en flores. Mejor hubiesen gastado en su código, doctores, en un diplomado de ANDAP. Pero bueno, ok, lo que fuera. Entonces, el día que tú te cases, o si ya estás casado, pues ante el altar te haces las típicas palabras, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, pero jamás en la pobreza. Entonces, tú asumes una posición de garante en cuanto a tu esposo, lógicamente. ¿Ya? Siempre los esposos tienen la posición de garante. Quienes quieren ser padres o ya son padres van a asumir también, doctores, posiciones de garante. Todos asumen la posición de garante. Y quien asume la posición de garante es toda la obligación de cautelar, de cuidar. Las posiciones de garante son para ellos. ¿Ya? Peculiar del tipo sujeto. Uno puede obrar pues bajo el imperio del dolo o dolo eventual. Muy bien, doctores. Ahora sí, como diría la canción, nada dura para siempre. Son exactamente las 10:41 de la noche. Llegamos a la parte final de la clase del día de hoy. Agradecer en primer lugar a ANDAP Perú por la invitación a mi persona y a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase el día de hoy, doctores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos más sesiones con ustedes. Se han pasado rápido estas 2 horas, no lo he sentido, la verdad. Y gracias a los sobrevivientes, ¿no? Porque hay muchos que seguro ya se han quedado dormidos y todo eso, pero acá estamos, lógicamente, los sobrevivientes. Cuídense muchísimo y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Sergio, por la excelente disertación. Aún todavía nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos, doctor. Muy buenas Sí. noches. Buenas noches, doctora. Cuídense. Hasta luego con los participantes. Nos vemos. Bien, estimados doctores, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión, en el desarrollo de nuestro diplomado especializado en teoría del libro. Para el día de mañana estará habilitando en su aula virtual con respecto al vídeo y los materiales que el doctor Sergio ha utilizado en esta sesión. Y aquellos que todavía desean inscribirse a nuestro diplomado, las inscripciones están disponibles. Como comenté al inicio de la sesión, el diplomado se va a desarrollar en 15 sesiones en vivo. Recién estamos en la segunda sesión. Todavía nos quedarían 13 sesiones en vivo. Las clases son los días martes a las 8:30 de la noche.